Así somos diario La Prensa. A ver, en algunos casos yo diría que hay iniciativas positivas y me parece que hay más inversión en educación, en temas económicos. Lo importante es ver cómo se canaliza esa inversión y saber que no todo es infraestructura, la mayor parte es la capacitación de profesores. Justo hace 2 días yo asistí a una invitación del Ministerio de Educación en donde se estaba indicando que 2.400 profesores este año van a tener becas para estudiar maestrías y decían que 13.000 el año que viene. Ojalá sea así. Todavía es poco frente a lo que hace falta, pero también es importante que los procesos de evaluación sean absolutamente transparentes, que reflejen la realidad. Todavía hay deficiencias en el Ecuador, yo recorro el país. También hay cosas que a mí me parece que han sido como novelería, es decir, por ejemplo, los quimestres. No hay ninguna análisis científico que nos diga que el quimestre es mejor que el trimestre. Más bien aquí ha causado un problema porque, primero, cada 5 meses los chicos tienen vacaciones. Los papás no tienen 2 vacaciones al año, entonces esos chicos se quedan sin saber qué hacer. También tiene que evaluarse bien qué pasa con el bachillerato general unificado, porque mire usted, hay una contradicción con la Constitución. La Constitución ecuatoriana dice que los chicos a los 16 años pueden votar, pueden elegir presidente, pueden escoger asambleístas, alcaldes, todas las autoridades, pero a los 16 años no pueden escoger qué van a hacer en la vida. Entonces, ¿cómo yo les entrego a los chicos la capacidad de elegir presidente y no la capacidad de decidir sobre su propia vida? Es decir, antes nosotros decidíamos físico, químico, biológicas, sociales, contabilidad, qué sé yo, había muchas opciones. Entonces, a mí me parece que eso tiene que ser evaluado también. El hecho de tenerles a los profesores 8 horas diarias, cuando ni siquiera hay materiales para investigar en los establecimientos educativos, también me parece un poco que debió consultarse mejor. Creo también que todos los procesos ministeriales deben ser en base a consultas, que se haga con los principales actores, que son los profesores, que son los padres de familia y que son los estudiantes, ¿no? Y eso me parece que falta algunos consensos. Entonces, como le digo, en algunas cosas parece que avanzamos y en otras habrá que ver qué pasa a futuro, pero me preocupa también, y esto yo he dado una voz de alerta, inclusive se lo dije al ministro de Educación. Ahora están empeñados en crear unas unidades educativas grandotas, ¿no? Y suprimir las escuelas esas pequeñas que tenían 100, 200 estudiantes. ¿Por qué? Si a mí me encanta la escuela de barrio, si yo sé que mi hijo es conocido, que a mí me conoce el director de la escuela, ¿por qué voy a suprimir ese tipo de escuelas? Además, no se están dando cuenta de que van a crear unas bombas de tiempo, porque esos colegios grandotes, con 10.000, 15, 20.000 alumnos, van a ser inmanejables. En el sentido de que ahora ya tienen problemas con violencia dentro de las aulas, tienen problemas con temas de drogas. ¿Qué va a pasar con esas cosas grandes, bastante difíciles de manejar? Yo privilegio las escuelas pequeñas, ¿no? Sin desconocer que hay escuelas, colegios importantes, grandes, pero no tampoco desconocer la realidad ecuatoriana. Si además se trata de ponerle, oí al ministro decir que los alumnos máximo van a demorarse 40 minutos en llegar al establecimiento educativo. Ojalá sea así, porque ahora yo sé que hay a veces 2 horas que se tienen que pasar en el bus, o algunos tienen que hasta caminar para llegar a la escuela, al colegio, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que ser analizadas con mucha ponderación, sin situaciones de orden político, sino más bien con grandes consensos nacionales, porque educación es la prioridad nacional, debe serlo. ¿Cómo ve la educación frente a otros países, por ejemplo? Bueno, todavía tenemos mucho que aprender. Yo he tenido la suerte de recorrer varios países estos últimos años. He estado en Finlandia, por ejemplo, en donde los profesores, mientras trabajan con los más chiquitos de jardín de infantes, de preescolar, ganan más que los ingenieros espaciales, diríamos así, porque están trabajando con la materia prima más maravillosa que es el cerebro de los niños y de los jóvenes. También no sé cómo vamos a salir evaluados en las pruebas PISA. Aparentemente el Ecuador entró dentro de este sistema de la OECD, que es para evaluar el desempeño académico. No sabemos cómo vamos a salir. Hemos visto evaluaciones, pero son evaluaciones internas. Vamos a ver qué pasa a nivel externo y cómo quedamos ubicados. Colombia, por ejemplo, que aparentemente estaba mejor que nosotros, quedó último en las pruebas PISA hace poquito. Y otros países latinoamericanos no han quedado muy bien. Los países que están liderando son los países de Europa del Norte y también países asiáticos, ¿no? En donde le han apostado a la educación. Vamos a ver, ahora hay bastante dinero puesto allí, vemos cómo se están creando estas universidades enormes del Estado, pero que todavía no cuajan, todavía no vemos resultados de esto. Todavía, por ejemplo, en la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, que queda en la parroquia Javier Loyola, ¿no? En la zona de Chuquipata, en la provincia del Cañar. A mí me encanta más bien llamarle la Universidad de Chuquipata, porque tiene un nombre precioso. Pero todavía vemos que hay muy pocos alumnos, ¿no?
Entonces yo creo que, por ejemplo, esa debió ser solamente una universidad de posgrado, no de pregrado, solo de posgrado, para darles la oportunidad a las otras universidades, las públicas, inclusive que a veces están con pocos alumnos en las áreas de pedagogía. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador tiene pocos alumnos en pedagogía. ¿Qué pasa con eso? Son recursos, son aulas, y no vayamos a crear elefantes blancos, eso sería un problema. Entonces, las universidades están en un proceso de mejoramiento académico. Yo cuestioné cómo se hizo la calificación, porque hay muchas universidades que responden a requerimientos locales. En la Amazonía casi se le dejó huérfana de universidades, si bien hay una universidad amazónica, pero en un lugar. Y lo que se quiere es que la universidad esté más cerca de los pobladores, de tal manera que ellos se queden, los chicos se queden en su ciudad y no salgan, porque el que sale a veces ya no quiere regresar. Mire, yo conozco la experiencia de algunos países que han tratado de imitar Silicon Valley. A la mayor parte les ha ido mal. Hay unos que sí han sido exitosos, que son Corea y Taiwán, ¿no? Que tienen ciudades del conocimiento, pero para que las ciudades del conocimiento funcionen deben tener al menos 3 patas, yo digo, ¿no? Por un lado tiene que estar la inversión del Estado. El Estado tiene que poner plata, por supuesto. Segundo, las universidades, toda la parte académica, tiene que haber una alianza con las universidades, no una cosa aislada por ahí. Y tercero, sector privado, porque el sector privado es el que definitivamente usa, inclusive, y demanda avances de la ciencia para solucionar problemas. Por ejemplo, el Ecuador tiene una gran industria, una gran producción bananera, de camarones, de rosas, ¿no? Entonces, encontrar soluciones, cómo mejorar, potenciar semillas, cómo hacer frente a plagas que se han dado, recuerda usted la mancha blanca en el caso del camarón, o enfermedades que se han dado. Si tenemos industrias de ese tipo, empresas que pueden salir adelante, yo creo que hay que aliarse con esas empresas y por supuesto no descartar la tecnología, porque a pesar de que somos un país, digamos, en desarrollo, todavía no llegamos a ser un país desarrollado. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo que hace ya, no sé, más de 20 años, había una industria del software importante en software bancario. El Ecuador fue el primer país en América Latina en desarrollar software bancarios, pero eso se quedó un poco frustrado. Entonces, dar apoyo, trabajar con las empresas privadas, yo creo que esa es la gran solución para IH. Así somos.